Ahora continuemos entonces con un pequeño ejercicio, ¿ya? En este ejercicio vamos a aplicar todos los conceptos que hemos visto para desarrollar el producto vectorial entre dos vectores, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Me dice, dado los vectores A, B, me dan estos vectores en función de sus vectores unitarios, me dice hallar, inciso A, el producto vectorial entre los dos vectores, inciso B, el área de un paralelogramo, inciso C, el área de un triángulo, me está diciendo, ¿no? Entonces, por eso ya les había mencionado, siempre que les den vectores y les pidan hallar áreas, ya sea de paralelogramos o de triángulos, como es en este caso, sí o sí tenemos que utilizar el producto vectorial entre dos vectores, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces vamos a empezar con la resolución de este ejercicio. Vamos con el inciso A. Entonces aquí yo voy a poner solución, inciso A, vamos a ponerle, chicos. Solución, inciso A. Me está diciendo hallar el producto vectorial entre A, vectorialmente el vector B. Ahora sí, ¿esto a qué va a ser igual, chicos? Tenemos que hacer lo mismo que en la teoría, ¿no? Abrir dos barritas, miren chicos, abrir dos barritas, en la primera fila IJK, en la segunda fila las componentes del vector A y las componentes del vector B en la tercera fila. ¿A ver? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A vectorialmente B, ¿a qué va a ser igual? Yo voy a abrir dos barritas, miren chicos, ahí está, estoy abriendo dos barritas por aquí y por aquí. Ahí está. Así de grandecito lo estoy haciendo, chicos. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que poner los primeros vectorcitos. I, J y K. ¿No ven? Los vectores unitarios. Después me dice A vectorialmente B. Primero debe ir las componentes del vector A en la primera fila. Ahora, ¿cuáles son las componentes del vector A? Esta de aquí, ¿no? Esta es, ya sabemos que aquí tiene que ir A sub X, A sub Y y A sub Z. Pero ¿cuál es A sub X en el vector A? Voy al vector A y A sub X en el vector A es todo esto, ¿no? A sub X. ¿Cuál es A sub Y? Todo esto. A sub Z, todo esto. El signo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya no voy a poner A sub X, A sub Y, ni nada por el estilo. A sub X, ¿a qué es igual? 2, ¿no? Entonces, ¿qué voy a poner? 2. ¿Cuál es A sub Y? A sub Y para el vector A es 0. Entonces, yo voy a poner 0. A sub Z, ¿cuánto vale A sub Z? 3. Ojo que también se cuente el signo. Si aquí fuera menos 3, aquí tendría que poner menos 3. Pero en este caso es positivo 3, por eso es que estoy omitiendo el signo, ¿ya? Directamente 3 le voy a poner. A vectorialmente B y las componentes del vector B, ¿no? Que sería menos 2. Ahí está. 1 positivo en la componente en J. Y en Z es menos 1, es decir, B sub Z, ¿no? Menos 1. Hasta aquí, ¿se ha entendido lo que hemos hecho, chicos? Simplemente he copiado, ¿no? Hasta aquí simplemente he copiado. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, chicos? A mí me está pidiendo hallar. A ver, aquí abajito lo voy a hacer. Me está pidiendo hallar A vectorialmente B. ¿Esto a qué va a ser igual? Ahí está. Entonces, para resolver este ejercicio, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ir a esta definición. ¿No ve? A esta definición. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, permítanme un momentito, chicos. Entonces, primero tenemos que empezar con el signo
positivo, ¿no, chicos? Signo positivo y abro paréntesis. Listo. Voy aquí y voy a decir, tengo que empezar primero con el signo positivo. Y voy a poner positivo y abro paréntesis. Ahí está. Posteriormente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tapar la primera columna. Y yo lo voy a hacer de color celeste, lo voy a hacer ya, chicos. Voy a tapar la primera columna de color celeste. Voy a hacer un poco de zoom. Ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar en cruz, ¿no, chicos? 0 por menos 1, miren, 0 por menos 1 simplemente es 0, ¿no? Entonces aquí voy a poner, eso es 0. Menos, siempre es menos, les he dicho eso por fórmula, menos 3 por 1, 3, ¿no? O 1 por 3, 3 simplemente, ¿no? Y esto va a ser por 3. Cierro paréntesis y multiplico por el vector unitario que he tapado, que es y sombrerito, ¿no? El vector unitario y sombrerito. Ahí está, y sombrerito. Hasta aquí, ¿sí he entendido lo que hemos hecho, chicos? Sí. Ya. Hemos empezado Sí, con el signo positivo, ahora me falta o tengo que continuar con el signo negativo. Los signos son intercalados, ¿se dan de cuenta? Menos, abro paréntesis de nuevo, abro paréntesis. Ahora ya no voy a tapar la primera columna, ahora me toca tapar la segunda columna. Entonces voy a agarrar a mí y lo tapo. Ahí está, estoy tapando la segunda columna. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Multiplicar en cruz. 2 por menos 1 simplemente es menos 2. Ahí está. Aquí está. Menos 2. Menos siempre es negativo en aquí, eso les he dicho. Por eso lo pongo de otro color. Menos 2 por 3, eso me hace menos 2 por 3, menos 6, ¿no ve? Entonces aquí voy a poner, a ver cómo lo hago, ya, así lo voy a hacer. Esto va a ser menos 6. Y cierro paréntesis, ¿se dan de cuenta? Multiplicado por el vector unitario que he tapado, que es J. Vengo y multiplico por J. Chicos, ¿se ha entendido hasta aquí? Chicos, ¿qué dicen? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, se entiende. Ya. Ahora, lógicamente en aquí, si se dan de cuenta, estoy utilizando mal los signos de agrupación, ¿no? Primero, ustedes saben que si aquí es paréntesis, aquí debería de ir corchetes, ¿no? Y después las llaves. Pero esto lo estoy poniendo ahí nomás, ¿ya? Ahí nomás lo estoy dejando, no quiero que se confunda. ¿Ya? Listo. Más, menos, ahora más. Aquí viene más, ¿no? Entonces voy a venir y voy a decir, aquí ahora me toca con el signo positivo, después abro paréntesis y ya no voy a tapar la tercera o la segunda columna. Ahora me falta tapar la segunda o la tercera columna. Aquí está. Y vuelvo a multiplicar en cruz. 2 por 1, 2 simplemente. Y aquí le pongo un 2. Menos, ahí está, menos el producto de la diagonal secundaria. Menos 2 por 0 simplemente es 0, ¿no? 0. Todo número multiplicado por 0 siempre es 0. Cierro paréntesis, multiplicado por el vector unitario que he tapado, que es K sombrerito. Y esto va a ser por K. Y ya está. Ya hemos desarrollado el producto vectorial entre dos vectores, en este caso A por B. ¿Qué dicen, chicos? ¿Se ha entendido esta partecita? ¿Se dan de cuenta que esto parecía bien largo y complicado, ¿no? Pero como les había mencionado, son números solamente, ¿no? En este caso solamente ya tendríamos que simplificar un poquito simplemente, ¿no? Pero ya está resuelto. Hasta aquí, ¿se ha entendido, chicos, lo que hemos hecho?
¿Se entiende el procedimiento? Sí, se entiende. Ya, ahora reduzcámoslo un poquito más. Miren, A vectorialmente B, ¿a qué es igual? A ver, veamos aquí. Positivo, lo puedo omitir si quiero, más esto voy a tener 0 menos 3 directamente en I, ¿no ve? Entonces esto va a ser menos 3 en I. Ahí está, menos 3 en I. ¿Qué más? Ahora menos 2, menos 6. ¿Cuánto será eso, chicos? Menos 2 menos 6. ¿Cuánto será? 4. 4 dice. ¿Qué dices tú, Tania? ¿Cuánto será? Estaría bien, ¿no? A ver, miren. Concéntrense solamente aquí adentro del paréntesis. Menos 2, dice, ¿no? Entonces ese menos 2 lo voy a copiar, miren. Aquí está menos 2. Ahí abajito lo vamos a hacer. Menos 2. Ahora, miren, aquí dice menos 6. Simplemente regla de signos, ¿no? Menos por menos se hace más. Listo, positivo 6. Si opero todo esto, me va a dar como resultado menos 2 más 6, 4 positivo, ¿no? Ahí está. Entonces, todo esto como resultado había sido 4 positivo. Pero por este signo negativo, A había sido menos 4 en J. ¿Esa parte se ha entendido, muchachos? Sí. Ya, menos 4, pero en J. Ahí está. Ahora aquí, más, dice, 2 menos 0 simplemente es 2 en K positivo, ¿no? Entonces aquí va a ser más 2 en K. Ahí está. 2. ¿No? Y listo. Ya he obtenido el producto vectorial entre dos vectores en este caso, ¿no? Lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Y es el resultado del inciso A. ¿Qué dicen, chicos? ¿Se ha entendido? ¿Dudas, preguntas, consultas que tengan? ¿Vamos? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué me está pidiendo? No solamente me pide hallar el inciso A, solamente es eso, ¿no? Donde me dice hallar el producto vectorial entre el vector A y B. Ahora me está pidiendo hallar. En el inciso B me dice, tienes que hallar el área de un paralelogramo. Entonces, ese es el inciso B. Entonces, aquí voy a venir y voy a decir, en el inciso B me está pidiendo hallar, ahí está, en el inciso B, me está pidiendo hallar el área de un, así lo voy a poner, paralelogramo, sí, ya. Lo voy a abreviar, ¿ya? Paralelogramo. Esto me está pidiendo hallar en el inciso B. Ahora, ¿cómo yo hallo el área de un paralelogramo, chicos? ¿Qué dicen? Ideas. ¿Qué tengo que hacer? Según la teoría que hemos avanzado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo, chicos? Voy a ir a la teoría y me dice, ¿no? Si tú quieres hallar el área de un paralelogramo, ¿qué tienes que hacer? Simplemente hallar el módulo del producto vectorial entre esos dos vectores, ¿no? Y nosotros ya tenemos, ¿se dan de cuenta? Ya tenemos el producto vectorial entre A vectorialmente B. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Hallar el módulo de este vector, porque recuerden que todo esto es un vector también. Ahora en los libros, chicos, así lo ponen, ¿no? A vectorialmente B me va a dar otro vector. Y a ese otro vector, si ustedes quieren, le pueden llamar el vector. A ver, ¿qué vector le pueden llamar? Le pueden llamar el vector C. Así también en algunos libros lo ponen ya, chicos. No se van a confundir, ¿ya? En aquí también, ¿no? A vectorialmente B me va a dar otro vector. A ese vector le puedo llamar el vector C, dicen, ¿no? Así también lo pueden poner, chicos. ¿Ya? Entonces, tengo que hallar el, tengo que hallar el módulo
de este vector, ¿no? ¿Cómo puedo hallar el módulo de este vector, chicos? Porque si yo hallo el módulo de estos dos vectores, automáticamente voy a tener el área de un paralelogramo, ¿no? ¿Qué hago entonces, chicos? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar su módulo, ¿no? ¿Y cómo hallo su módulo? Voy a decir el vector A vectorialmente el vector B es igual. Pero yo quiero hallar su módulo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le pongo dos corchetitos o dos rayitas si ustedes quieren y le saco la raíz, ¿no, chicos? Eso hemos dicho, ¿no? La raíz, ahora, de la primera componente al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Esto va a ser menos 3 al cuadrado. Más la segunda componente al cuadrado, que es menos 4, sería al cuadrado, ¿no? Entonces voy a poner menos 4 al cuadrado. Más la tercera componente en z, 2 positivo, ¿no? Pero simplemente esto va a ser 2 al cuadrado. Y cierro cierro la raíz cuadrada, ¿no? Y ya está. Si me lo ponen en la calculadorita, chicos, se los agradecería. ¿Cuánto les sale el módulo del vector A vectorialmente B? ¿Qué módulo les sale, chicos? Calcúlenmelo, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto? 3. Ya. Esto es igual a 3, dice. ¿Qué dicen? El otro compañero, ¿qué dices? ¿Te ha salido eso? A mí me sale raíz menos de raíz cuadrada de menos 21. Ya, ¿raíz cuadrada de cuánto? Menos 21. Raíz cuadrada de menos 21. No puede haber signos negativos, ¿no? Raíz cuadrada de menos 21. No puede haber signos positivos o, claro, signos o resultados positivos, ¿no? O negativos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si se dan de cuenta, yo les había mencionado que el módulo de un vector siempre es positivo, nunca va a ser negativo, ¿no ve? Imposible, miren, aquí es negativo y aquí adentro también es negativo. Pero como están elevados al cuadrado, a la fuerza van a ser positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo es, chicos? ¿Cuánto siempre les sale? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale este resultado, el correcto, chicos? ¿Cuánto era? 5,28 creo que hemos dicho. 29. Ya, 5,29. Entonces, chicos, hemos dicho que el módulo de este vector había sido 5,29. Entonces, el módulo es igual al área de un paralelogramo. Eso hemos dicho, ¿no? ¿Y qué resultado había sido? 5,29. Pero ojo, ¿qué unidad es? Unidades al cuadrado simplemente, ¿ya? Porque no nos dicen si es metros, si es kilómetros y demás. Y ya está. Hemos hallado el área de un paralelogramo. ¿Se dan de cuenta, chicos? Esta partecita de aquí, ¿se ha entendido, muchachos, lo que hemos hecho? ¿Alguna pregunta, duda o consulta que tengan? ¿Cómo es, chicos? ¿Cómo es, muchachos? ¿Se ha entendido el inciso B? Sí, Ya. ¿se entendió? Ya, listo. Ahora vamos con el inciso C. ¿Ya? Vamos con el inciso C. Y esto ustedes mismos ya me van a decir. Me está diciendo que tengo que hallar el área de un triángulo. Así nomás lo voy a poner. El área de un triángulo me está diciendo que hallo. ¿Cómo hallo el área de un triángulo, chicos? ¿Qué tengo que hacer? Pues muchachos, no tengan miedo. ¿Qué tengo que hacer? Si ya tengo el área de un paralelogramo, incluso lo hemos visto gráficamente, ¿no ve?
Ya tengo el área de todo este paralelogramo. Ya sé cuánto vale toda esta área de que está pintado de color verde. 529 unidades cuadradas había sido. Pero a mí ahora me está pidiendo calcular el área de un triángulo. Entonces, a toda esta área del paralelogramo, para hallar el área de un triángulo, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que dividir entre 2, pues simplemente, ¿no ve? Entonces, y además, eso les he dicho, ¿no? Si, este es el área de un paralelogramo. Pero si ustedes quieren hallar el área de un triángulo, simplemente lo dividen entre 2 al área del paralelogramo. ¿No ve? Entonces, el área de un triángulo, ¿a qué va a ser igual? El área de un triángulo, lo estoy poniendo así abreviado, va a ser igual al área del paralelogramo que nosotros ya hemos hallado, ¿no? Del paralelogramo dividido entre 2, simplemente, ¿no? Y eso ya sabemos, ¿no, chicos? Incluso de manera gráfica se puede observar. Esta que es igual, el área de un paralelogramo, 5,29. Todo sobre 2, ¿no? ¿Cuánto es el área del triángulo, chicos? El área de un triángulo. ¿Cuánto les sale, muchachos? ¿Cuánto les sale? Ya, ¿cuánto? 2,645. 2,645, 2,64 lo vamos a redondear. Unidades, lógicamente unidades cuadradas, ¿no? Porque estamos hablando de un área. En este, en este caso ya no es de un paralelogramo, es de un triángulo, simplemente, ¿no? Ya está. Este es el inciso C. Hasta aquí, muchachos, ¿se ha entendido lo que hemos hecho? Sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa si me dicen hallar el ángulo que forma o que forman estos dos vectores? ¿Qué tendré que hacer, chicos? Ahí vamos a poner como inciso D, ¿ya? Vamos a aumentar un pequeño inciso más. Esto para nosotros va a ser el inciso D. Y el inciso D me dice hallar el ángulo que forman los vectores A y B. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Si me piden hallar el ángulo entre los dos vectores, Usar el teorema. ya. Tengo que utilizar la definición, ¿no, chicos? Tengo que utilizar la definición. Ahora, ¿cuál definición? Ya les había dicho que cuando nos piden hallar ángulos, directamente a nuestra mente tiene que venir el producto escalar, les he dicho, ¿no? Pero también se puede realizar o se puede hallar ángulos con el producto vectorial. Y en este caso vamos a utilizar esta definición. Pero ustedes ya saben que es más fácil hallar ángulos entre vectores utilizando la definición del producto escalar. ¿No ven? Eso ya lo saben. Solo que en este caso, para ver cómo se utiliza, vamos a realizar o vamos a utilizar la definición del producto vectorial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la definición del producto vectorial, chicos? ¿Cuál es la definición? Esta es la definición, ¿no? Me dice que el módulo de A vectorialmente B, ahí está el módulo, es igual al módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B multiplicado por el seno del ángulo teta, donde ¿qué es teta? El ángulo que forman los dos vectores, en este caso el vector A y el vector B. ¿No ve, chicos? Eso ya lo sabemos. Entonces, de esta ecuación, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a despejar el ángulo, porque es lo que necesito, es lo que me están pidiendo, hallar el ángulo. Este símbolo que ustedes ven es ángulo, ya chicos, significa ángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, chicos, estoy haciendo un poco de zoom. Estos dos términos, estos dos módulos de A y B que están multiplicando, al otro miembro lo voy a mandar a dividir.
Entonces, ¿a qué va a ser igual? El seno del ángulo teta va a ser igual al módulo del vector A vectorialmente B, todo sobre el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Ahora, el seno de teta es todo esto. Pero a mí no me están pidiendo hallar el seno de este ángulo, me están diciendo hallar este ángulo. Entonces, la función trigonométrica seno pasa al otro miembro como el arcoseno o seno a la menos 1. ¿Lo ve? Entonces, el ángulo teta, ¿a qué va a ser igual? Al seno a la menos 1 de todo este término, ¿no? De todo ese término. Ahora reemplacemos datos, chicos. Seno a la menos 1, ¿de quién? Seno a la menos 1, ¿de quién? Esto es un paréntesis, ¿ya? Seno a la menos 1. Del módulo de del módulo del vector A vectorialmente B. ¿Cuánto es el módulo, chicos, entre esos dos vectores? Lo hemos venido hallando. Por aquí está, ¿no? Había sido 5,29. Entonces, este valor es 5,29. Lo voy a reemplazar. Ahí está. Todo sobre el módulo del vector A y el módulo del vector B. Pero yo no tengo los módulos. Entonces, ¿cómo voy a calcular esos módulos, chicos? Aquí voy a venir, ¿ya? Aquí voy a venir. Ahora, ¿será que me pueden dictar los módulos del vector A y B directo, chicos? ¿O lo hacemos o lo escribimos? ¿Qué dicen? ¿Cómo es, muchachos? ¿Escribir? Ya, lo vamos a escribir, miren, a modo de acordarnos también, ¿ya? Recuerden que nos han dado estos vectores. Estos de aquí que los estoy remarcando con verdecito. Esos vectores nos han dado, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero saber? El módulo del vector A y el módulo del vector B. Ahora, ¿por qué? Porque necesito hallar el ángulo. Entonces voy a decir, voy a venir por aquí y voy a decir. Ahí está. Así lo vamos a escribir, chicos. El módulo del vector ¿a qué es igual? El módulo, ¿a qué es igual, chicos? A la raíz, de nuevo, ¿no? De la primera componente al cuadrado, que es 2. Más la segunda componente al cuadrado, que es 0 al cuadrado, ¿no ve? Ya lo voy a escribir, no afecten nada, pero lo voy a escribir, no es necesario, ¿no? Más 3 al cuadrado, ¿no ve? Más 3 al cuadrado. Ese sería el módulo del vector A. Ahora voy a escribir el módulo del vector B. ¿A qué es igual el módulo? Y ya sabemos qué es el módulo, ¿no, chicos? El módulo es el tamaño que tiene ese vector. Me está diciendo cuánto mide ese vector. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber el módulo del vector B. Abro paréntesis o mi raíz cuadrada. La primera componente al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Pero yo no voy a poner menos 2, chicos. Directamente voy a poner 2 al cuadrado. ¿Por qué yo no pongo el signo negativo? Porque como está elevado al cuadrado, ese signo negativo se va a suprimir, se va a volver 1, o positivo, perdón. ¿Ya? Más, ahí está, más 1 al cuadrado. ¿No ve? Más, aquí está, más 1 al cuadrado. Más la componente en z del vector b es menos 1, pero tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, como va a estar elevado al cuadrado, también se va a suprimir el signo negativo. Por eso es que yo directamente voy a poner 1 al cuadrado. En realidad debería de poner así, ¿no, chicos? Más menos 1 al cuadrado. Así debería de poner, ¿no? Y debería de cerrar la raíz cuadrada. Pero como saben, menos 1, un número negativo elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. Por eso es que en este caso yo directamente voy a poner positivo 1 al cuadrado.
Ahora sí, chicos, díctenme, ¿cuánto es el módulo del vector A y el módulo del vector B? ¿Cuánto es A? Raíz cuadrada de 13. Ya, raíz cuadrada de 13. Si ustedes quieren, lo ponen como decimal o como raíz, no interesa, ¿ya? El módulo de B, ¿cuánto es el módulo de B? A ver, 4 más 1, 6, ¿no? Sí. Ahí está, raíz de 6, ¿no? Ahora no interesa, ahí lo pueden dejar, chicos, ¿ya? No es necesario que escriban como decimal siempre, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tengo los módulos de A y de B. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Reemplazar. ¿Cuánto es el módulo de A? Raíz de 13. El módulo de B, raíz de 6. Entonces, aquí voy a decir, el módulo de A es la raíz de 13. Por el módulo de B, que es la raíz de 6. Cierro paréntesis. Ahora sí, chicos, les pido que me lo calculen. ¿Cuánto les sale el arcoseno de todo este término? 529 dividido entre raíz de 13 por la raíz de 6. Entonces, si ustedes ponen en su calculadorita, el ángulo teta había sido a 36,8 grados. Ese había sido el ángulo que habían formado esos dos vectores. ¿Se dan de cuenta, chicos? El producto vectorial tiene nomás interpretación de resultados, ¿no, chicos? Tiene interpretación de resultados. Ustedes ya han visto que el módulo de estos dos vectores no es nomás cualquier número, ¿no? Es el área de un paralelogramo. Si ustedes quieren hallar el área de un triángulo, lo dividen entre 2 al área del paralelogramo, obtienen. Además, pueden hallar ángulos también entre vectores, ¿no? Pero ahora recuerden, si solamente en aquí no les hubiera dado ninguno de estos incisos y les hubiera dicho hallar el ángulo entre los dos vectores, tenían que utilizar esta definición, ¿no? Tenían que utilizar esta definición. El módulo de A y B no es problema, eso ya sabemos cómo hallarlos. Pero ¿cuál es el problemita? Hallar A vectorialmente B, si es que deciden utilizar la definición del producto vectorial. Y miren, para hallar A vectorialmente B, hay que hacer determinantes y después esta serie de pasos que hemos visto, ¿no ve? Y es un poquito más complicadito, un poquito más largo si ustedes quieren. Algo contrario a la definición del producto escalar, como lo hemos visto, ¿no? ¿Se dan de cuenta, chicos? Entonces, yo les había mencionado que si es que les piden hallar productos escalares, o perdón, si es que les piden hallar ángulos entre vectores, tienen que utilizar, así de entradita, chicos, la definición del producto escalar, que ya saben cómo desarrollar, ¿no? El producto escalar entre dos vectores, que es bien sencillo, ¿no? Hallan el ángulo de una manera más rápida, ¿ya? Aunque si ustedes hacen por las dos definiciones, escalar y vectorial, les tiene que salir el mismo resultado. Muy bien, chicos, ¿dudas, preguntas, consultas? Entonces, continuando con el siguiente ejercicio, chicos, me dice hallar el módulo de la resultante del conjunto de vectores y el ángulo que forma con el eje X. ¿No ven? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, chicos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando me pide hallar módulos de la resultante, por ejemplo, aquí tengo un conjunto de vectores, ¿no? Tengo 4 vectores, ¿se dan de cuenta? Tengo al vector de 10, de 20, de 30 y de 40 unidades. Y me pide hallar el módulo de la resultante de este conjunto de vectores. ¿A qué se refiere con la resultante? Prácticamente la resultante es un vector equivalente a estos 4 vectores. Es decir, si yo no quiero escribir estos 4 vectores, hallando su vector equivalente, puedo escribir ese único vector equivalente solamente, valga la redundancia, que ya va a ser la representación
de estos 4 vectores. Por eso es que me pide hallar el vector resultante. En pocas palabras, ¿cuál es su vector equivalente a estos 4 vectores? Me está preguntando. Ahora, ¿cuál es esa formulita? O antes que nada, hay 2 formas de resolver este tipo de ejercicios, chicos, que siempre se les va a presentar como ejercicios, ¿no? Y en el examen también, ¿no? Puede entrar así. Hay 2 formas de resolver este tipo de ejercicios. Uno es de manera escalar y la otra forma es de manera vectorial. Ya, chicos, la otra forma es de manera vectorial. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿cuál quisieran hacer? ¿La de manera escalar, vectorial o los dos? En lo personal, chicos, en lo personal, la manera más fácil de realizar es de manera vectorial. Y si nosotros realizamos de manera vectorial, vamos a tener que escribir a estos vectores en función de sus vectores unitarios, como ya lo habíamos visto al inicio de nuestra clase, que era la introducción. Tenemos que escribirlo todos esos 4 vectores en función de sus vectores unitarios. Una vez que escribamos a los 4 vectores en función de sus vectores unitarios, simplemente sumar y automáticamente hallamos las o el vector resultante. La otra forma, chicos, ¿cuál es la otra forma? La otra forma es descomponer cada uno de estos vectores en el eje X, Y, X, Y, X, Y. ¿Cuál quisieran hacer, chicos? ¿O quieren hacer los dos de la forma escalar y vectorial? ¿Qué dicen, muchachos? Los dos. ¿Y los dos? ¿Los dos? Ya. Vamos a empezar con la forma más facilita, que lo vamos a hacer de manera vectorial. Ya se van a dar de cuenta, lo vamos a hacer de manera vectorial. Entonces aquí voy a poner solución y lo vamos a hacer de manera vectorial. Se van a dar de cuenta que es bien sencillito. Aquí voy a poner solución. Y esto lo vamos a hacer de manera vectorial. Aquí voy a poner de forma vectorial. Así lo voy a poner, chicos. De forma vectorial. Ahí está. Lo vamos a hacer de la primera forma, que es de forma vectorial. Aquí vamos a poner primera solución, le vamos a poner, ¿ya? Bueno, no sé si estaría escrito así de la forma correcta. Primera solución o primera forma, si ustedes quieren, ¿ya? Aquí lo vamos a poner primera forma. Permítanme, chicos, lo voy a poner. Esta va a ser la primera forma en la que vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Entonces, esto lo voy a poner así. Ahora, si yo quiero empezar a resolver de forma vectorial o hallar la resultante de forma vectorial de este sistemita de vectores, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Escribir estos vectores que ustedes ven en función de sus vectores unitarios. Para eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer antes? Le voy a dar nombrecitos a estos 4 vectores, chicos. Este primerito que sea mi vector A, si ustedes quieren, ¿ya? Este va a ser mi vector A, este de aquí va a ser mi vector B, y este otro de aquí va a ser mi vector C, y este otro vector de aquí va a ser mi vector D. ¿Se dan de cuenta? Le he dado nombres a estos vectores, A, B, C y D. Donde ¿qué es 10? Es el módulo del vector A, porque me dice que este vector tiene un tamaño de 10 unidades. En pocas palabras, es el módulo de este vector A, que yo le da un nombrecito. Y así de los vectores B, C y D. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribir a este vector A en función de sus vectores unitarios. Entonces yo voy a venir aquí y voy a decir, el vector A en función de sus vectores unitarios, ¿a qué va a ser igual? Voy a decir, este es el vector A
Y el vector A en función de sus vectores unitarios va a ser igual. Ahora sí, ¿cómo escribo a este vector en función de sus vectores unitarios, chicos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para escribir al vector A en función de sus vectores unitarios? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué tendré que hacer? Como en este caso, ¿no? Miren, vamos a ir a la primera que hemos ido. Miren, aquí estamos. Yo tengo al vector A, ¿se dan de cuenta? Tengo al vector A. Y yo lo quiero escribir a este vector A en función de sus vectores unitarios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, chicos? Tengo que poner el vector A va a ser igual a sub x en y, porque recuerden, a sub x multiplicado por el vector unitario que existe en x. Y nosotros sabemos que en x está el vector unitario y. Y eso se puede ver aquí. En x está el vector unitario y. De igual forma en y, j y en z, k. ¿Pero qué era a sub x? A sub x es la componente del vector A en el eje X, ¿se dan de cuenta? ¿Y qué era A sub y? Era la componente del vector A en el eje Y, que es el módulo del vector por el seno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en este ejercicio, chicos? Si yo quiero escribir al vector A en función de sus vectores unitarios, ¿qué tengo que hacer primero? Descomponer a este vector. Solamente vamos a hacer paso por paso este vector A. El resto de los vectores directo ya me van a dictar ustedes. ¿Ya, chicos? Entonces, voy a empezar a descomponer al vector A. Si yo quiero descomponer al vector A, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto lo voy a borrar un ratito, chicos. Aquí está. Este es el vector A. ¿Ven? Ahí está. Es el vector A. Entonces, para yo descomponer este vector, ¿qué tengo que hacer? Trazarme líneas segmentadas, ¿no ve? Miren, líneas segmentaditas perpendiculares al eje X y perpendiculares al eje Y. Ahí está, ¿se dan de cuenta? Me he trazado líneas segmentadas. Entonces, la primera componente del vector A va a ser esta de aquí, que la voy a pintar o lo voy a poner de color azul, ya chicos, de color azul lo voy a poner. Esta es la componente del vector en el eje X y este va a ser la componente del vector A en el eje Y. Ahí está. Hasta aquí, chicos, ¿se está entendiendo lo que estamos haciendo? Les pregunto. Yo sí. Sí. Ya. Ahora, ¿cuánto vale esta componente del vector en el eje X, chicos? Del vector A. ¿Cuánto vale? Recuerden que el vector A tiene como módulo, ¿qué módulo? Como módulo, ¿qué unidades tiene? 10. 10 unidades tiene como módulo este vector y su ángulo 30. Entonces, ¿qué componente o cuál es su valor de esta componente del vector A en el eje X? ¿Cuál será su valor, chicos? Yo les he dicho que al descomponer un vector, con el ángulo siempre es coseno, ¿no ve? Con el ángulo siempre es coseno. Entonces, yo voy a agarrar a todo este vector y lo voy a descomponer primero en el eje X. Y lógicamente lo estoy descomponiendo con el ángulo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al módulo del vector A, que es 10. Entonces aquí yo voy a poner 10 multiplicado por el coseno de 30. Con el ángulo siempre es coseno. Entonces esto va a ser multiplicado por el coseno del ángulo de 30 grados. Esta parte se ha entendido, chicos. Esta parte de aquí. ¿Se entiende? Ahora, en el eje X es 10 coseno de 30, porque con el ángulo siempre es coseno.
Ahora, en el eje Y, ¿qué valor tendrá esta componente, chicos? Díctenme, ¿qué valor tendrá? ¿Cómo, chicos? ¿10? De igual manera, ¿no, chicos? 10, el módulo del vector 10. Pero si con el ángulo es coseno, sin el ángulo es seno. ¿Ve? Entonces, esto va a ser por el seno del ángulo. ¿Con qué ángulo estamos trabajando? Con el ángulo de 30 unidades. O de 30 grados, perdón. Y ya está. Automáticamente este vector yo he descompuesto en el eje X y en el eje Y. Chicos, ¿se está entendiendo esta partecita? Esta primera parte de aquí, ¿o no? ¿Qué dicen? Eso les quiero preguntar. Continuando entonces. Entonces, esta componente es la componente del vector A en X. ¿No ve? Esta de aquí. Entonces, ¿nosotros qué nombrecito le hemos dado? Le poníamos A sub X, ¿no ve, chicos? ¿Se acuerdan? Esto es A sub X, ¿no ve? Ahora, ¿esto qué componente es? La componente del vector A en el eje Y. Entonces, esto va a ser A sub Y. Ahí está. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy descomponiendo así paso por paso, chicos? Porque quiero escribir a este vector en función de sus vectores unitarios. Entonces, el vector A en función de sus vectores unitarios, ¿a qué es igual? Es al vector A al módulo de la, al vector o a la componente del vector A en el eje X multiplicado por su vector unitario en Y más la componente del vector A en el eje Y multiplicado por su vector unitario en Y. Y en Y es K, o perdón, J, ¿no? J. Y ya no voy a poner en Z, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque este vector o este sistema que ustedes están viendo, X, Y, es en 2 dimensiones solamente. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿cuánto vale A sub X, la componente del vector A en el eje X? ¿Cuánto había valido? Había sido 10 coseno de 30. ¿Cuánto había valido la componente del vector A en el eje Y? Había valido 10 seno de 30. Entonces, en vez de poner A sub X, A sub Y, directamente voy a poner el valor de A sub X y el valor de A sub Y. ¿Chicos? Entonces, esto lo voy a borrar. Esta partecita lo voy a borrar y voy a decir A sub X. ¿Cuánto había valido A sub X? 10 coseno de 30. Entonces aquí yo voy a poner, esto vale 10 multiplicado, permítanme, 10 multiplicado por el coseno del ángulo 30. Multiplicado, eso es la componente del vector A en el eje X, es decir, es A sub X. Y en X está el vector unitario y sombrerito. Ahora, ¿cuál es la componente del vector A en el eje Y? Es 10 seno de 30. Entonces aquí yo voy a decir que esto es 10 por el seno del ángulo, en este caso, de 30, multiplicado por su vector unitario en Y, que es J. Lo voy a hacer así. Que es J. No, ¿dónde estamos? Aquí está. J. Ahora vamos con los signos, chicos. Miren. 10 coseno de 30, miren, 10 coseno de 30 está apuntando hacia las X positivas. Por lo tanto, aquí el signo es positivo. Esa parte, si ustedes quieren, ya lo pueden omitir porque es positivo, ¿no? Pero si fuera negativo, cambia. ¿Qué más? 10 seno de 30, miren, 10 seno de 30 está apuntando hacia las Y positivas. También entonces tiene un signo positivo. Y ya está. Ya hemos expresado al vector A en función de sus vectores unitarios. Chicos, ¿se ha entendido esta explicación? ¿Cómo expresar al vector A en función de sus vectores unitarios? Les pregunto. Ahora sí, vamos con el siguiente vector. Miren,
Yo les había dicho, ¿no? Que para hallar el módulo de la resultante hay dos formas. Primero voy a hallar voy a trabajar en su forma vectorial. Y para eso tengo que llevar todos los vectores en función de sus vectores unitarios. El primer vector, en este caso el vector A, ya está. Ahora me falta el vector B. Entonces voy a venir por aquí y voy a decir, el vector B en función de sus vectores unitarios. Ahora sí, ¿a qué es igual la componente del vector B en el eje X, chicos? ¿Cuánto será la componente de este vector B en el eje X? En este eje X de aquí, ¿cuánto será? ¿Me pueden dictar, chicos, aquí cuánto valdrá? ¿Cómo, chicos? Sí. Ya, pero recordate, en el eje, recordate que estamos trabajando con el ángulo de 20. Y si nosotros descomponemos con el ángulo siempre es coseno. Pero estamos descomponiendo sin el ángulo, entonces, ¿cómo sería si es sin el ángulo? Seno de 20. Eso, ya, entonces Por aquí, 20. aquí dictamen. ¿Cómo sería? Yo lo voy a escribir. 20 Ya, por el seno de 20. eso, 20 por el seno del ángulo que es 20. Ojo, 20 grados, ¿no ve? Ah, eso multiplicado por el vector unitario. Lógicamente me estás dictando la componente en X. Ah, entonces esto es multiplicado por Y. Pero ahora yo te pregunto, al tú descomponer ese vector o esa componente en el eje X, ¿hacia qué X está apuntando? ¿Hacia las positivas o negativas? Hasta hacia las negativas. Hacia las negativas. Entonces, aquí, ¿qué signo tengo que poner? Menos. Menos, es decir, un signo negativo. Se dan de cuenta que ya lo estamos descomponiendo en nuestra mente, ¿no ve? Ahora, ¿cuánto valdrá? Esta es la componente del vector B en el eje X. Ahora, ¿cuánto vale la componente del vector B en el eje Y? ¿Cuánto valdrá? ¿Cómo es? Sería igual menos 20 Ya, primero voy a anotar 20, ya, por el coseno de 20 grados. por el coseno de 20 grados. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con este ángulo de aquí, que es 20 grados, Sí. ¿no ve? Entonces, esto es la componente del vector B en el eje Y. Y en el eje Y, ¿qué vector unitario está? J sombrerito, ¿no ve? J sombrerito. Entonces aquí yo voy a poner por J. Pero al tú descomponer este vector en el eje Y, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Hacia las Y positivas o negativas? Positivo. Hacia las Y positivas. Ah, entonces en aquí no es negativo, ¿no ve? En aquí es positivo. ¿No ve? Es positivo. Y ya está. Así de sencillito he interpretado al vector B en función de sus vectores unitarios. Esta parte, chicos, ¿se ha entendido? ¿Qué dicen? Les pregunto. Ahora tengo que escribir al vector C en función de sus vectores unitarios también. Al vector C en función de sus vectores unitarios. Ahora sí, ¿cuánto valdrá la componente del vector C en el eje X, chicos? Díctenme, ¿cuánto valdrá? Tania, ¿cómo es? ¿Cuánto valdrá la componente del vector C en el eje X? En este eje de aquí, ¿cuánto valdrá? ¿Qué dices? Menos 30 Ya, por... está bien. Menos 30 por el coseno de 40 grados. eso. No tengas miedo ya, no tengan miedos, chicos. No tengan miedo. Menos 30
por el coseno del ángulo, en este caso, de 40 grados. Esto multiplicado por su vector unitario en el eje X, porque estamos descomponiendo primero en el eje X, que es I sombrerito, ¿no ve? I sombrerito, ahí está. Ahora, ¿por qué me ha dictado negativo? Porque lógicamente al descomponer este vector, aquí arribita, este vector va a estar apuntando pues hacia las X negativas, por eso es negativo 30 coseno de 40. Ahora vamos, ¿cuál es la componente del vector C en el eje Y? ¿Cuánto será, Tania? ¿Cómo es? Dictame también. ¿Cuánto será en el eje Y? Menos 30 seno de 40 grados. Eso va a ser menos 30. Si con el ángulo es coseno, sin el ángulo es seno del ángulo que estamos trabajando, que es con el ángulo de 40. 40 grados multiplicado por el vector unitario en el eje Y, que es J. Y ya está. Al vector C ya lo he escrito en función de sus vectores unitarios. Chicos, ¿se está entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Cómo escribir vectores en función de vectores unitarios o de sus versores? ¿Qué dicen, chicos? Sí. Lo estamos Sí. haciendo paso por paso, ¿no ven? Les estoy preguntando y todo para que no se les olvide. Ahora vamos con el último vector, y esto ya debe ser más sencillito para ustedes. Díctenme la componente del vector D en el eje X. ¿Cuánto es, chicos? Cualquiera. ¿Cuánto es? En el eje X. En el eje X es coseno. Ya. Ah, no, 40 Ya. por 40 coseno. por el coseno, dice. ¿Qué dices, Tania? ¿Cómo es? ¿Cuánto será en el eje X? Sería seno. Seno, ¿no ve? 40, porque miren, aquí estamos. 40 y estamos trabajando con el ángulo de 60. Sin el ángulo en el eje X, va a ser seno de este ángulo, ¿no? Entonces va a ser 40 seno del ángulo con el que estamos trabajando, que es 60 grados. Pero ojo, cuando yo descompongo este vector en el eje X, porque va a llegar hasta por aquí, ¿no? Miren. Está apuntando hacia las X positivas, por lo tanto tiene un signo positivo. ¿No ve? Ahí está, signo positivo. Multiplicado por el vector unitario, ¿no? Por el vector unitario que es Y. ¿Cuál es la componente del vector D ahora en el eje Y? ¿Cuánto será, chicos? Díganme, por favor. ¿Cuánto será? 40 por coseno de 40 por coseno de 60. Eso. 40 por el coseno de 60. Pero ahora, ¿qué signo tendrá? Negativo. Negativo, ¿no? Ahora, ¿por qué negativo? Porque está apuntando hacia las y negativas. Lógicamente, al yo descomponer este vector D en el eje Y, va a apuntar pues, hacia abajo, ¿no? Hacia las y negativas. Por eso aquí es negativo. Ahí está. Y yo lo pongo de color, o de color negrito, negativo. Y ya está. ¿Se dan de cuenta? Ya hemos expresado al vector A, B, C y D en función de sus vectores unitarios. Chicos, ¿se ha entendido esta partecita? ¿Qué dicen? Ahora sí. Ya. Sí. Ahora, una vez que yo he hecho toda esta partecita así bien bonito, bien ordenadito, a mí me piden hallar la resultante o el módulo de la resultante de este conjunto de vectores que ustedes ven aquí, que ya está escrito en función de sus vectores unitarios. ¿Cómo hallo entonces la resultante? Y eso lo hemos visto en teoría también. Por aquí, ¿no?
Miren, voy a utilizar esta definición. La resultante es igual a la suma de todos los vectores, ¿se dan de cuenta? A la suma de todos los vectores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para yo hallar el vector resultante, tengo que sumar todos estos vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a sumar estos vectores. Si yo sumo A más B más C más D, como resultado, ¿qué voy a obtener, chicos? El vector resultante. ¿No ve? Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no ve? Voy a decir, tengo que sumar el vector A más, tengo que sumar con el vector B, C y D, más con el vector B, más el vector C y D. Pero nosotros ya sabemos que todo esto es igual al vector resultante. Ahora, ¿cómo yo sumo estos vectores, chicos? Porque ya sé que A más B más C más D es el vector resultante. Y esto va a ser igual ¿a qué? ¿A qué va a ser igual el vector resultante? Entonces, ¿cómo yo hallo, chicos? Para sumar dos o más vectores, tengo que sumar componente a componente. Eso les he dicho en la teoría, ¿no ve? Eso está aquí, donde les he explicado, ¿no? Suma de vectores. Si yo quiero sumar el vector A y el vector B, tengo que sumar componente A, componente. Pero estos solamente son dos vectorcitos. Ah, pero ahora yo quiero sumar 4 vectores. 1, 2, 3, 4 vectores. Entonces, es lo mismo ya, chicos. No se van a asustar. Tengo que sumar componente a componente, es decir, todo lo que está en I. Después todo lo que está en J. Ahora, ¿cómo lo sumo? Este primerito lo voy a hacer yo, ¿ya? ¿Se ve mi calculadora, chicos? Estoy sacando mi calculadora. Está en la pantallita. ¿Se nota? Sí. Ya. Entonces, yo quiero sumar estos vectores. Ya les he dicho, para sumar estos 4 vectores, tengo que sumar primero componente a componente, es decir, 10 coseno de 30 menos 20 seno de 20 menos 30 coseno de 40 más 40 seno de 60. Lo tengo que sumar. Entonces voy a ir a la calculadora y voy a decir 10 por el coseno de 30 grados, cierro paréntesis. Después es menos 20 seno de 20, entonces voy a decir menos 20 por el seno de 20, ahí está. Menos 30 coseno de 40, entonces voy a poner a mi calculadora, menos 30 por el coseno de 40, cierro paréntesis. Por último, 40 seno de 60, 40, me estoy olvidando, ¿no? Más 40 seno de 60, ahí está, por el seno de 60. Cierro paréntesis, ¿y esto a qué va a ser igual? A 13,48, ¿no ve? Entonces la suma de todo esto de aquí había sido como resultado 13,48. Entonces aquí yo voy a poner, el resultado me da 13,48, pero ¿en qué componentes? En la componente en I. ¿Ya? Entonces multiplicado por su vector unitario en I. Listo. Ahora yo quiero que me lo sumen, chicos. ¿Cuánto les da todo esto? La suma de estas componentes en J. ¿Cuánto les sale? Calcúlenmelo, por favor. 49. Ya, menos 15,49. Ahora, multiplicado por su vector unitario, ¿no? En esta componente que hemos sumado, ¿cuál es el vector unitario? J, ¿no? Eso te sale, Brian. ¿Qué dices? Sí. Menos 15,49. Eso. Ya está, ¿no? Y listo, chicos, así de sencillito. Ya hemos hallado el vector resultante. ¿Ya? Pero ahora, chicos, a nosotros no nos está pidiendo el vector resultante. ¿Qué me está pidiendo?
hallar el módulo de la resultante, me dice. Entonces, si ya tengo el vector resultante, ¿qué simplemente tengo que hacer para hallar el módulo, chicos? ¿Qué es lo que simplemente tengo que hacer? El módulo de la resultante, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado, ¿no ve? Eso hemos dicho, ¿no, chicos? 13,48, pero al cuadrado. Más la suma de la otra componente, que es menos 15,49. Lo voy a poner con signo más, ¿ya? Ya saben que no es necesario, ¿no ve? Menos 15,49. ¿Por qué no es necesario? Porque está elevado al cuadrado, ¿no? Todo eso dentro de una raíz. Ahora sí, ¿cuánto le sale el módulo de la resultante, chicos? ¿Cuánto le sale el módulo de la resultante? $13,48 al cuadrado más 15,49 al cuadrado, todo eso dentro de una raíz, ¿no? De una raíz cuadrada. ¿Cuánto le sale, chicos? $20,53. Ya. La resultante dice que sale 20, ¿cuánto? 53. Ya, 20,53. Si no me da unidades, simplemente le voy a poner U de unidades, ¿ya? Y listo. Hemos hallado el módulo del vector resultante, o de la resultante, si ustedes quieren. Ahora, ¿por qué lo estoy poniendo así? El vector resultante entre dos barritas, que significa módulo, o también le puedo poner una R simplemente, pero sin su flechita. Eso también significa módulo, ¿no ve? Eso ya hemos visto en la notación de vectores, ¿no ve? Donde está, para hacerles recuerdo solamente, aquí, ¿no? El módulo yo puedo escribir de dos formas, ¿no? Uno entre dos barritas o simplemente una A sin su flechita encima, ¿no ven? En este caso, la resultante la hemos escrito sin su flechita encima, ¿no? Dos formas de escribir que tienen el mismo significado. Chicos, ¿se ha entendido lo que hemos hecho? Sí, entendido. Ya. Ahora, ¿qué dicen? ¿Lo hacemos en su forma escalar o...? A ver, esto es en su forma vectorial, ¿ya? Ahora, si nosotros quisiéramos hacer en su forma escalar, es decir, en la segunda forma, que lo voy a anotar aquí, miren chicos, en la segunda forma. ¿Y cuál es esa segunda forma? De manera, primera forma, de forma vectorial. La segunda forma es de manera escalar simplemente. Ahora, si yo quisiera realizar o trabajar, ¿qué he escrito aquí? Permítanme. Aquí lo voy a borrar. Ahí está. Si yo quisiera trabajar en su segunda forma, que es de una forma escalar, para hallar la resultante de este conjunto de vectores que me da el ejercicio, que me da este gráfico, ¿qué tendría que hacer? Yo utilizar esta formulita simplemente, chicos. Que la resultante va a ser igual a la raíz de la sumatoria de los vectores en X, pero al cuadrado, más la sumatoria de los vectores en Y al cuadrado. O como en algunas ocasiones, a veces no lo escriben sumatoria, chicos, directamente lo ponen resultante en X, así.
R de X. Pero para que se entienda yo lo voy a poner así. Sumatoria de vectores en X. Y todo eso elevado o dentro de una raíz. Esta es la formulita o ecuación, si ustedes quieren, que tendríamos que utilizar para resolver en su forma escalar estos o para hallar la resultante de este conjunto de vectores, ¿no? Ahora, ¿cómo yo hallo la sumatoria de vectores en X, sumatoria de vectores en Y? Esta especie de M invertida me indica sumatoria. Me está diciendo suma todos los vectores que están en X. Y te va a salir un resultado, te va a salir un numerito. Y lo elevas al cuadrado, reemplazándolo lógicamente en aquí. De igual manera, sumatoria de vectores en Y, suma todos los vectores que están en el eje Y y te va a salir un numerito. Lo reemplazas en esta ecuación, como está elevado al cuadrado, lo metes en tu calculadora y vas a hallar el mismo resultado. Ahora, ¿cuál es el problemita de esto? No es el problemita, sino un poquito más de trabajo, de que sí o sí tienes que descomponer estos vectores y anotarlos aquí. Lo tienes que anotar aquí. Aquí vas a anotar la descomposición de este vector va a ser 20 por el coseno de 20. Luego, en el eje X vas a tener 20 por el seno de 20, ¿no ve? Luego en el eje C, o sea, tienes que descomponer todos los vectores y una vez que descompones estos tres vectores, porque el vector A ya está descompuesto, ¿qué tienes que hacer? Vas a tener todos los vectores en el eje X y en el eje Y solamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sumar todos los vectores en el eje X considerando los sentidos, ¿no? Por ejemplo, estas componentes de estos dos vectores en el eje X van a ser negativos, entonces tienen que tener signos negativos. ¿Se dan de cuenta? Entonces tienen que sumar todos los vectores en X, hallan un resultado y los reemplazan aquí. Después, suman todos los vectores en el eje Y, hallan un resultado, los reemplazan aquí, lo ponen en esta ecuacióncita y van a hallar el vector o el módulo del vector resultante. Como les decía, chicos, para mí es un poquito más larguito, la verdad, porque a veces corremos el riesgo de equivocarnos, de por ahí nos olvidamos de copiar una componente, porque ahorita si se ponen a descomponer estos tres vectores, en aquí les va a salir un chorizo de vectores, chicos, uno encima de otro, así, uno encima de otro. Pucha, corremos el riesgo de olvidarnos de alguna componente de los vectores. Por eso es que es más sencillo trabajar de manera vectorial, ¿ya? Es decir, de esta forma, ¿no? De manera vectorial. Entonces, esto por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, ¿ya? No lo vamos a hacer. Pero hasta aquí, ¿se entendió lo que hemos hecho, chicos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué dicen, muchachos? Ahora, ya, esto se los dejo para ustedes, ya, tarita para su casa si ustedes quieren, para comprobar, simplemente, les tiene que salir el mismo resultado. Ahora, no solamente me pide hallar el módulo de la resultante, también me está diciendo hallar el ángulo que forma con el eje X. Entonces, para yo saber, ahora, ¿cuál es? Me dice hallar el ángulo que forma con el eje X, pero ¿quién tiene que formar o de quién me está hablando? Ah, me está hablando de que la resultante forma un ángulo con el eje X. ¿Y cuál es ese ángulo? Me está preguntando. Ah, entonces yo primero tengo que identificar la resultante en qué cuadrante estará. ¿Estará en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercer, en el cuarto cuadrante? A ver, veamos. Alguien viendo el vector resultante, ¿me podría decir o tendrá idea en qué cuadrante estará la resultante? ¿Qué dicen, chicos? Hasta que yo dibuje mi sistemita de ejes coordenados. ¿Alguien se anima a decirme en qué cuadrante estará el vector resultante? ¿Qué dicen, chicos?
Ya. Entonces, miren chicos, vamos a ver en qué cuadrante estará. Me dice, miren, el vector resultante me dice que tiene su componente positivo en el eje X, porque recuerden que esto es la componente del vector en el eje X, porque está en Y, ¿no? Y en Y está en el eje X está el vector unitario Y. Entonces me dice que tiene 13,48, es la magnitud de la componente del vector resultante en el eje X. Y me dice que es 13,48 en X positivo, ¿no ve? Entonces, ¿dónde está esa componente? Esa componente está por aquí. Aquí está, chicos. Me dice que esta componente tiene un valor de 13,48 unidades. Ahí está. Ahora, en Y, ¿cuánto valdrá? Negativo 15,49. Si es negativo en Y, eso significa pues que este negativo me indica que la componente está apuntando hacia abajo, ¿se dan de cuenta? ¿Y qué valor? 15,49. Ah, entonces la componente de la resultante en el eje Y es esta de aquí. ¿Y qué valor tiene? 15,49. ¿Se dan de cuenta, chicos? 15,49, 13,48. ¿Y la resultante? ¿Dónde está entonces, chicos? ¿Dónde está la resultante? Ah, la resultante está por aquí, ¿no? Le voy a poner de color verde o negro. Aquí está la resultante. Esta es la resultante, ¿no? Ahí está. ¿Se ubican, chicos? ¿Se ha entendido esta parte? Entonces, este vector resultante, ¿en qué cuadrante había estado? En el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer, cuarto cuadrante. ¿Se entiende esta partecita, chicos? Muchachos, ¿qué dicen? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿O se me han perdido? ¿Cómo, chicos? ¿Se entiende? Ya, continuemos entonces, ¿sí? Ahora me está diciendo esta resultante, ¿qué ángulo formará con el eje X? Ahora, ¿cuál es ese ángulo que me pide? Ah, ese ángulo siempre va a partir del eje X en sentido antihorario. Este ángulo siempre es el que me van a pedir, chicos. El que yo lo estoy poniendo de color celeste. El ángulo teta. Este es el ángulo que me están pidiendo hallar. ¿Ya? Siempre me van a pedir el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. ¿Ya? Ahora, para hallar yo este ángulo teta, podría hallar este angulito de aquí, ¿no? Este ángulo que lo voy a remarcar con color lila. Este ángulo que ustedes ven, lo puedo hallar, ¿no? Puedo hallar este ángulo que lo voy a llamar alfa. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar este ángulo alfa, chicos? Recuerden que 15,49 es el mismo valor de este punto a este punto. Es decir, ustedes si quieren pueden agarrar este tamañito del vector y lo pueden traer aquí, ¿no? Porque es el mismo tamaño, ¿no ve? Es decir, todo esto también pues vale 15,49, ¿no ve? ¿Y qué tengo aquí, chicos? Tengo un triángulo rectángulo, donde ¿qué función trigonométrica puedo utilizar para hallar ese ángulo alfa? La tangente. La tangente del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Cateto opuesto, que es 15,49, sobre el cateto adyacente, que es 13,48. Pero yo quiero hallar el ángulo alfa, por lo tanto va a ser tangente a la menos 1 de 15,49 todo sobre 13,48. Ahora, ¿esto qué es lo que tenemos que hacer? Introducir en la calculadora, ¿no?
Si yo pongo arco tangente de 15 o de, claro, de 15,49 dividido entre 13,48, esto me va a dar como resultado un ángulo de 46, o 48,9 grados, ¿no ve? Entonces, alfa tiene un valor de 48,9 grados. Pero ojo, a mí no me están pidiendo hallar alfa, me están pidiendo hallar el ángulo teta. Entonces, del grafiquito, ¿qué es lo que yo puedo decir, chicos, del gráfico? ¿Qué ecuación puedo obtener del gráfico, chicos? Que el ángulo teta más el ángulo alfa tienen que sumar 360 grados, ¿no? El ángulo teta más el ángulo alfa tiene que sumar un ángulo de 360 grados. Despejo el ángulo teta porque es lo que me interesa. 360 menos alfa que está con positivo al otro miembro con negativo. Va a ser menos alfa. Pero nosotros hemos hallado qué valor tiene alfa. Y alfa había tenido un valor de 48,9 grados, ¿no? 48,9 grados. Entonces, ¿cuánto es el ángulo teta? 48,9, bueno, a 360 le tengo que restar 48,9 grados. Y eso como resultado, ¿qué me da? 311 grados, ¿no? Entonces, el ángulo teta había sido 311,03 grados. Y ya está. Entonces, chicos, hemos hallado el vector resultante y su módulo. Además, el ángulo que forma la resultante con el eje X, que había sido, ¿cuánto? 311,03 grados. Chicos, esta partecita se ha entendido, se ha comprendido. ¿Qué dicen? Entonces, así se resuelve este tipo de ejercicios, ya chicos. Como se pueden dar de cuenta, no es tan complicado, ¿no ve? Solamente tenemos que practicar un poquito y utilizar un poquito de geometría, ¿no? Por ejemplo, miren, suma de ángulos, teta más alfa tiene que ser 360 grados, y eso es lógico porque suman una vuelta entera, ¿no? Ya sabemos cuánto vale alfa, lo hemos hallado de este pequeño triángulo que ustedes ven, 48,9. Entonces a 360 grados le restamos 48,9 y nos va a dar un resultado de 13 o 311,03 grados. ¿Ya, chicos? Entonces, si nadie tiene alguna duda, pregunta, ahí estaríamos quedando.